Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Vamos a tener nuestra sesión del tema de hoy, que es, seguimos con la historia natural de la enfermedad, pero estamos ahora viendo específicamente cadena epidemiológica, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces voy a compartir la pantalla de la presentación. Aquí está. Ok. Bueno, como les decía yo, el tema es cadena epidemiológica. Perdón. Y los componentes de la cadena epidemiológica, bueno, perdón, el concepto de cadena epidemiológica está aquí en medio, es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente infectiva, que habitualmente es el reservorio, a un huésped, hospedador o hospedero susceptible, ¿sí? ¿Por qué se le llama cadena? Bueno, porque es justamente una secuencia de elementos, es decir, los consideramos como si fueran eslabones. No es que sea circular, se esquematiza de esta forma, pero en realidad es como si lo estuviéramos viendo, como si fuera un resorte infinito que estamos viéndolo de frente, ¿sí? Entonces, tenemos al agente causal, un poco más cerca de nosotros, girando, está el reservorio, es decir, este agente causal está separado esquemáticamente, simplemente para nuestra comprensión. Ya dijimos que el agente es un factor del ambiente, y este ambiente está aquí, es este reservorio. Este reservorio puede ser animado o inanimado. Vamos a ver más detalles a continuación. Simplemente es el sitio en el que habitualmente se encuentra eh, el agente, donde vive, por supuesto, y sale de ese reservorio a través de algo que conocemos como puerta de salida. Es bastante obvio, ¿no? Entonces, abandona el reservorio del agente y tiene un mecanismo o modo de transmisión. Este mecanismo o modo de transmisión es la forma en la que viaja del reservorio al hospedador susceptible. Este hospedador susceptible o hospedero entra por algún lugar, ahorita lo vamos a describir con detalle, y entonces tenemos este hospedador susceptible o hospedero susceptible que ahora tiene al agente causal. Hay enfermedades, dentro de los comentarios que leía yo de sus tareas, de lo que me han estado enviando, alguien me pedía que por qué no platicábamos un poco acerca de COVID-19, y con todo gusto vamos a platicar de COVID-19, pero me gustaría hacerlo una vez que terminemos Historia Natural, para que nos sirva como un ejemplo para integrar absolutamente todo lo que hemos visto y que demos un avance de cómo va esta enfermedad, cuáles son las medidas que están aplicando y si consideramos que pueden ser correctas, se pueden mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cadena y vamos a desglosarla ahora. Algunos de los conceptos que vamos a platicar ya los habíamos visto, los vimos en la sesión anterior, cuando estuvimos hablando acerca de la tríada epidemiológica. El concepto del agente es exactamente el mismo. Es cualquier factor que por su presencia o ausencia, por exceso o deficiencia, sea capaz de producir un daño al organismo. Es la condición necesaria, pero no suficiente para que una enfermedad ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un virus no causa daño nada más por presencia. Tiene que haber otros factores para que esta enfermedad se presente. Ya lo platicaremos con COVID, pero en otros casos pensemos que podemos nosotros tener un virus rábico quizás en la mano, y si no es la puerta de entrada, si no es la dosis infectante, si no somos susceptibles, es decir, si estamos vacunados, pues el virus, aunque esté ahí, aunque no estuviéramos vacunados, si no tiene una herida por donde penetrar este agente, pues no puede causar daño. Es decir, es eh, el factor o la condición necesaria para que la enfermedad rabia se presente, pero no es suficiente la presencia del virus. Tiene que estar en las dosis adecuadas, por la vía correcta, en el hospedador adecuado, etcétera, para que la enfermedad se presente. Cuando tenemos todo esto integrado, tenemos una enfermedad. Algunos agentes son muy específicos, Brucella suis en cerdo, Brucella abortus en bovinos, pero otros no lo son tanto. Ya vimos también, no vamos a detenernos mucho en esto, simplemente lo recordamos, hay agentes químicos
por si alguien no hubiera visto la presentación previa, agentes químicos, físicos y biológicos. Dentro de los biológicos tenemos bacterias, hongos, priones, protozoarios, virus, parásitos. Me siento ahí en esa de parasitarios que no va. Y tenemos características o factores del agente etiológico, es decir, podemos describirlo, su morfología, su estructura, su capacidad de producir infección, la patogenicidad o capacidad de producir daño, cómo causa ese daño, su virulencia, es decir, la intensidad o la severidad de ese daño, la inmunogenicidad, la capacidad de producir una respuesta inmune en el individuo, si produce anticuerpos, inmunoglobulinas, IgM, IgG, qué sé yo, antigenicidad, eh, especificidad, sensibilidad. Esto lo veremos más adelante cuando estemos hablando de pruebas diagnósticas. Ahorita no quiero meterme demasiado en esto para no confundirlos. Entonces, bueno, aquí un poco de descripción de algunas de las características de estos agentes: infectividad, capacidad del agente para alojarse en un hospedador, patogenicidad, capacidad del agente para producir enfermedad, y virulencia, el grado de patogenicidad del agente, que nos indica la severidad de la enfermedad. Vamos a ver que lo podemos medir a través de algunos indicadores epidemiológicos que veremos más adelante, como por ejemplo, la tasa de ataque o la tasa de letalidad. ¿Cuántos de los enfermos mueren? Esto es una medida directa de la virulencia. Otros de los factores, aquí está: inmunogenicidad, capacidad de la gente de producir una respuesta inmune en el organismo del hospedero; antigenicidad, capacidad de una sustancia a reaccionar específicamente con los anticuerpos que de origen en un organismo, porque también hay inmunidad cruzada, etc. Y bueno, llegamos a un concepto que no está mencionado dentro de la cadena epidemiológica, pero es importante porque el reservorio puede ser la fuente de infección, pero también la fuente de infección puede ser a través de un producto del reservorio. Es decir, a veces la fuente de infección son los individuos, como los humanos, los animales, las plantas, pero también puede ser el suelo contaminado o el agua contaminado, a partir del cual el agente etiológico se transmite. Puede ser directamente o puede ser indirectamente. Entonces, una fuente de infección es de dónde sale. Esa fuente de infección puede ser en sí el reservorio, ¿sí? Normalmente lo es, pero muchas veces el reservorio contamina a la fuente de infección. Por ejemplo, una vaca es el reservorio de brucelosis. Sin embargo, la fuente de infección no es la vaca, sino la leche. Nosotros nos contaminamos o nos enfermamos a partir del consumo de la leche, ¿sí? Entonces aquí vemos el bovino tuberculoso, enferma a otro bovino, principalmente por vía erógena, por vía entérica, a través de la leche a las terneras. También puede haber infección de bovino tuberculoso a otras especies a través de vía entérica, leche, productos lácteos crudos, también por vía erógena se puede presentar. Y el bovino tuberculoso puede, a partir de vía entérica, de la leche, productos lácteos crudos o vía erógena, menos frecuentemente al humano, pero, o sea, la vía erógena no tanto, pero la leche y productos lácteos crudos sí. Y ocasionalmente el humano puede retransmitir esta enfermedad al bovino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la fuente de infección, es decir, inmediatamente de dónde proviene, ¿sí? Pero el reservorio es otra cosa. Puede ser la misma, pero el concepto de reservorio incluye cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso del cual depende para su supervivencia y donde se reproduce de manera que puede ser transmitido a un hospedero susceptible. O cualquier sustancia animada o inanimada en donde un agente infeccioso se multiplica o desarrolla y del cual depende su supervivencia en la naturaleza. La primera definición es de nuestro colega Raúl Vargas, que fue profesor del Departamento de Medicina Preventiva durante muchísimos años, maestro en salud pública, colega, amigo, profesor mío, ya jubilado. Y la otra definición es del doctor Calvin Schwabe. Calvin Schwabe fue profesor justamente del doctor Vargas, del doctor Carlos Rosales y de muchos de los colegas que estudiaron en la Universidad de California, Davis.
Calvin Schwab es autor de uno de los mejores textos de epidemiología veterinaria que se llama justamente Veterinary Epidemiology. Y él fue un pionero porque hace 40 o 50 años ya hablaba del concepto de una sola salud, del cual platicaremos más adelante. Bueno, es importante también confrontar el concepto de reservorio. El reservorio es la especie sin la cual el agente no puede perpetuarse, ¿sí? Y el portador puede estar infectado, puede transmitir el agente, pero él no necesariamente se requiere para que el agente sobreviva, ¿sí? Es decir, hay muchos individuos que son portadores, pero no son el reservorio de la enfermedad. A veces los individuos se infectan accidentalmente, pueden inclusive llegar a tener un papel importante en la transmisión de una enfermedad, pero la gente podría sobrevivir sin estos individuos portadores, ¿sí? Hay virus, hay agentes que se adaptan perfectamente bien a un portador y ese portador puede convertirse a la larga en un nuevo reservorio. Muchas de las enfermedades emergentes que tenemos los humanos, 3/4 partes de las enfermedades emergentes a las que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos los humanos, son zoonóticas. Originalmente, estas enfermedades eran enfermedades de animales y poco a poco nos hemos ido adaptando y ahora son nuestras enfermedades. Ya no jugamos solo un papel de portador, sino nos hemos convertido en reservorios de algunas de estas enfermedades. La puerta de salida es por donde sale de ese reservorio. Es la excreción o la eliminación de los patógenos por parte del animal reservorio y puede ser por diversas vías. Una, respiratoria, ya sabemos todos, estornudo. Digestiva, habitualmente heces, pero puede ser vómito también. Urogenital, que incluye sobre todo la transmisión sexual. Conjuntiva, a través de las mucosas. La piel, que se conoce como percutánea, en la cual puede ser de la forma en la que normalmente las enfermedades transmitidas por vectores suelen transmitirse, los que producen picaduras o mordeduras, los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, los piojos, las chinches, todos los animales que pueden morder o que pueden picar, pues su mecanismo de transmisión o las enfermedades que ellos transmiten son, la puerta de salida es percutánea. Salen de la piel de un individuo, llegan, pican, sacan este agente que está circulando en la sangre del individuo y lo llevan a otro, ¿sí? Entonces, ese lo llevan a otro, se convierte en el mecanismo o modo de transmisión. Y así tenemos que esto es cualquier forma a través de la cual el agente etiológico se transmite desde el reservorio o cualquier fuente de infección hasta el hospedador susceptible. Y puede ser contacto directo, como vemos este niño lindo. Esta foto se puso de moda mucho por allá en 2009, cuando la influenza H1N1, de origen principalmente porcino, y entonces se decía que este era el origen, ¿no? Una relación muy estrecha entre animales y cerdos. Puede ser aquí también por vectores, como el mosquito, o la transmisión de algunos alimentos, en fin, ¿no? Dice, los mecanismos de transmisión pueden ser únicos o variados, y estos a su vez pueden ser sucesivos. Es decir, esa cadena de transmisión incluye un ciclo, como en el caso de muchos parásitos que ya mencionábamos desde la sesión anterior. Y estos pueden requerir uno o más hospedadores intermediarios, en donde hay pasos por ejemplo, decíamos parásitos de larva 1 a larva 2, larva 3, o de huevo a metacesto, en fin, ¿no? Entonces, mientras más complejo es esto, es más difícil que se logre la transmisión, y entre menos mecanismos de transmisión, o mejor dicho, menos pasos intermedios haya y más opciones para transmitirse, las enfermedades se vuelven más exitosas y pueden causar daño más fácilmente, pueden transmitirse más fácilmente. Algunos mecanismos de transmisión, por ejemplo, la vía de eliminación, que depende de la facilidad para eliminar espontáneamente o no la enfermedad, agentes, mejor dicho, los agentes de la enfermedad. Cuando los agentes abandonan
a través del parto, como la imagen que vemos aquí arriba con la vaca, o a través de las heces o a través de la leche. Esto facilita la transmisión. Cuando se requiere, por ejemplo, el consumo del animal, esto pues requiere, entonces dificulta la transmisión. Yo recuerdo cuando recién llegó, no llegó, sino se puso de moda o se conocía apenas de la encefalopatía hipoquifoide bovina, la gente de la CPA, Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa, que nos invitaba a los profesores de la UNAM a colaborar con ellos en los cursos de autosim o de capacitar, para capacitar a quienes imparten sus autosim. Querían adaptar el autosim de fiebre aftosa a vacas locas. Entonces decían, imaginemos que tenemos una... ¿Qué pasa si tenemos primero una vaca loca con, mejor dicho, una vaca con aftosa y la ponemos en un corral con vacas susceptibles? La enfermedad se disemina rápidamente. Si tenemos una vaca loca y la metemos en un corral con vacas que no estén infectadas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque requeriríamos que las vacas no locas se comieran a la vaca loca. Y esto implica que las que están locas son ellas. Esto no se da en la naturaleza, casi no se da. Llegan a comer restos mortales, etcétera, pero más bien los locos somos nosotros, las molemos, las hacemos harina y se las damos a comer a otras vacas y es como las hemos enfermado. Entonces, es más difícil transmitirse este tipo de enfermedades. La enfermedad de las vacas locas no llegó a tener demasiados casos, 200,000 vacas locas, no son tantas. En todo el mundo, en 20 años tiene brote, pues realmente no son demasiadas, ¿sí? Prácticamente ya está desapareciendo, porque hemos tenido cuidado en ya no seguir haciendo, tomando estas medidas, alimentando de esa forma a las vacas. Pero en otras enfermedades donde es muy fácil que se disemine, justo como fiebre aftosa, pues esto va a hacer que se transmita más fácilmente. La resistencia de la gente en el medio, por ejemplo, algunos pueden sobrevivir en el suelo, pero otros no. Los virus afortunadamente son difíciles, son muy susceptibles al ambiente. Entonces, solamente prácticamente cuando acaban de caer y están todavía en la gotita que los protege, están viables. Una vez que se seca eso, la viabilidad del virus prácticamente ya es cero. Y por ahí hay estudios que hablan de que dura 1 hora, 2, 3, 6, en condiciones favorables. Pero realmente el agente, por ser un parásito intercelular obligado, pues no resiste tanto, a no ser que haya condiciones en el ambiente que le favorezcan la sobrevivencia. También algunos eh, son más transmisibles dependiendo de la puerta de entrada, y aquí nos anticipamos un poco a lo que sigue. Es decir, por dónde va a entrar. Cuando la puerta de entrada es oral, que hay infinidad de enfermedades que se transmiten en forma oral, pues esto es más fácil, ¿no? O la cantidad de la gente. Algunos agentes se transmiten eh, con unas cuantas gotitas, son unos cuantos unidades virales, virones se llaman, viriones, o unas cuantas bacterias, unas cuantas unidades formadoras de colonia. Cuando se requiere una dosis infectante alta, pues entonces no es tan fácil. Entonces, todos esos factores hacen que una enfermedad sea más fácil de transmitir o más difícil. Existe transmisión directa, que es un paso inmediato en poco tiempo y con gran cantidad de gérmenes de un individuo a otro. Si no ocurre si el contacto directo, difícilmente la enfermedad se va a transmitir. Si uno no está en contacto con el perro rabioso, justamente con la saliva del perro rabioso en el momento en que nos muerde, no nos vamos a enfermar. Es que yo estuve en la habitación y lo vi, lo pudiste haber olido inclusive, pero el perro no lamió tu piel. Difícilmente te vas a enfermar. Es que babeó y luego me recargué. Es muy difícil que el virus se llegue a introducir de esa manera, ¿sí? Cuando tenemos contacto por transmisión por contacto directo. Puede ser por contacto vía transmisión sexual, evidentemente es íntimo, a no ser que sea sexo cibernético. Esto es un chiste, no hay enfermedades de transmisión sexual que yo sepa todavía así. Transmisión por mucosas, transmisión por las manos, muchas enfermedades bacterianas, diarreicas se transmiten así. Transmisión durante el parto,
por mordeduras, hablamos de la rabia, transplacentaria, que a veces la madre puede transmitir a la cría y entonces nace infectada, por arañazo, como la enfermedad de los gatos que transmiten la enfermedad del arañazo del gato, o por vía aérea, pero estamos hablando de un contacto cercano. Imagínense viajando en el metro, alguien estornuda, pues las gotitas tienen la posibilidad de llegar y se considera un contacto directo, aunque no haya existido el contacto como tal. Mientras que la transmisión indirecta, estamos hablando de que el contagio se produce por separación en el tiempo y el espacio, es decir, el individuo puede no estar y de todas maneras nos puede enfermar. Inclusive en algunas enfermedades, como el anthrax, los animales enfermos murieron hace años y nosotros nos podemos exponer a las esporas que todavía permanecen ahí viables y que al momento que las respiramos podemos enfermar, ¿sí? Es decir, hay una separación en tiempo o en espacio, cualquiera de las dos, entre la fuente de infección y el hospedero. Actúa a través de seres animados, como animales artrópodos, o inanimados, como alimentos, agua y fomites. Y entonces se da la transmisión por el aire, a veces a través de aerosoles. Hay agentes que sí pueden viajar una distancia considerable, ya no es la distancia del metro, sino ya estoy en un salón y del otro lado del salón pueden llegar a viajar algunas veces estos aerosoles, grandes distancias, que se está viendo, ¿sí? Por vehículos como los alimentos, por ejemplo, el agua, eh, los, ¿cómo se llama? Muchas enfermedades se transmiten en gimnasios, por ejemplo, ¿no? Por el uso del equipo contaminado, etcétera, ¿no? A partir del suelo, hablábamos del anthrax, o la transmisión por vectores o artrópodos específicamente. Como sea, cualquiera de los mecanismos que mencionamos, el agente llega al hospedador susceptible y entonces tenemos una puerta de entrada. Esta puerta de entrada tiene la posibilidad de, o es la vía por la que tiene la posibilidad la gente de ingresar. Este esquema horroroso es un esquema de un ser vivo, aunque no parezca. Por la boca entra una infinidad de enfermedades, ¿sí? De la vía digestiva, gastrointestinal, respiratoria también, a veces respiramos por la boca o también por la nariz, puede llegar a los pulmones, urogenital, aquí está, transmisión sexual, conjuntiva, las mucosas, piel, percutánea, aquí está, el mosquito que ya viene con el agente de enfermedad en su interior porque ya picó un enfermo, fiebre amarilla, malaria, Zika, pica a un individuo susceptible y entra. Y soluciones de continuidad, secreciones y o fluidos, como el caso de mordeduras, arañazos, etc. ¿Sí? ¿A quién le llamamos hospedero susceptible? A todo ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Todo animal sano capaz de enfermar y es el último eslabón de la cadena epidemiológica. No necesariamente es sano, puede tener otra enfermedad y eso lo hace susceptible. Puede tener comorbilidades, como ya las conocemos, y eso hace que se pueda enfermar y convertirse en el último eslabón de la cadena epidemiológica o en un eslabón más porque él puede enfermar y luego reiniciar el ciclo hacia otros individuos, ¿sí? El grado de susceptibilidad se da por múltiples factores, como son la edad. Ya sabemos que hay enfermedades propias de los menores, de los niños o de los cachorros. El sexo, enfermedades que están ligadas más porque de la que se tiene predisposición por sexo. La raza, platicamos de esto ya en la sesión anterior. El finzotécnico, ubicación en la unidad de producción, a veces en dónde estás, hace que seas más susceptible porque estás en contacto con la fuente de infección. La edad tiene gran importancia por niveles de inmunidad o por exposición o por aislamiento, sales o no sales, etc. Las distintas formas de presentación de las enfermedades y ciertos factores relacionados con las prácticas de producción. A veces lotificamos por edad, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que pues haya
un riesgo por cómo están organizados los lotes. Vamos a ver 3 ejemplos sencillos de cadenas epidemiológicas. El primero es de tuberculosis. Pensemos en la transmisión del bovino al humano. Por supuesto, puede haber transmisión de bovino a bovino, que es la forma en la que se da. Pero desde el punto de vista zoonótico nos interesa pues cómo nos enfermamos nosotros, ¿no? El agente es Mycobacterium bovis, el reservorio son los bovinos. La puerta de salida es a partir de la leche y sus derivados que vienen contaminados con Mycobacterium bovis. Secreciones de animales infectados, no solamente la leche. Es decir, el estar en contacto, el palpar a estos animales o estar muy cerca de ellos, si tienen tuberculosis, hace que sea posible que se nos transmita la enfermedad. Un mecanismo o modo de transmisión a través del consumo de productos lácteos y derivados sin pasteurizar. Ya platicaremos acerca de la pasteurización como uno de los tantos métodos que tenemos para prevenir y controlar las enfermedades. Aquí simplemente pensemos en que por lo pronto no lo hemos hecho, estamos hablando de productos que todavía no han sido procesados. Inhalación de aerosoles de los bovinos enfermos, secreciones en contacto con mucosas no intactas, tenemos la herida en la mano, palpamos sin guante, podemos llegarnos a infectar. ¿Sí? Puerta de entrada, tracto digestivo, metemos la mano en el morro del bovino para hacer algún manejo, revisar la dentición, y si no tenemos guantes podemos enfermar o infectarnos. La puerta de entrada es tracto digestivo, por supuesto cuando estamos hablando de productos contaminados como la leche, pero la vía respiratoria y las mucosas también pueden jugar un papel importante en esta enfermedad. ¿Cuáles son los hospedadores susceptibles? Humanos que estén inmunocomprometidos. Normalmente se estima que la tercera parte de la población mundial, alrededor de los 7,000 millones de habitantes que somos, casi 7,000 millones de habitantes, la tercera parte, o sea, más de 2,000 millones de habitantes, tienen o tenemos Mycobacterium tuberculosis o bovis, uno de los dos. Se supone que 9 de cada 10 tienen Mycobacterium tuberculosis y 1 de cada 10 tiene Mycobacterium bovis. Pero no nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar a no ser que estemos inmunocomprometidos por diversas enfermedades, entre ellas la más común que hizo que esta enfermedad se volviera reemergente es el SIDA. Pero también se pueden enfermar otros bovinos, caprinos, porcinos, los perros, los gatos y los cérvidos, entre otros. Creo que sí les alcancé a platicar, no estoy seguro de un brote en un zoológico, y si no, bueno, se los platicaré más adelante cuando ya estemos hablando de cuestiones más concretas de esto, para no prolongar tanto la sesión. Ahí está. Tenemos la cadena epidemiológica de Shigella. Shigella es una enfermedad no zoonótica, curiosamente es una enfermedad de humanos, es una ETA, es una enfermedad transmitida por alimentos, eso significa ETA, que tiene los seres humanos. O sea, podemos considerar la zoonosis porque los primates también la padecen, pero están tan cercanos a nosotros, a algunos de nosotros más que otros, que realmente Shigella no es considerada propiamente una enfermedad zoonótica. Nosotros la tenemos, nosotros somos los reservorios, nosotros enfermamos a otros seres humanos. La puerta de salida es a través de heces, es una enfermedad gastrointestinal con signos y cuadros diarreicos muy parecidas a salmonela o a colibacilosis. Estas heces salen, la gente se contamina las manos por malos hábitos higiénicos, por lo que ustedes quieran, y entonces hay una transmisión fecal-oral. ¿Cómo van a dar las heces a la boca de otra persona? Pues a través de las manos, es un vehículo. Un manipulador de alimentos está enfermo, tiene diarrea, va al baño, no se lava las manos, pero regresa y prepara los alimentos deliciosos que nos comemos nosotros en la calle. Y nos podemos enfermar. O la otra es, estas heces van a dar por el conducto que corresponde al drenaje. Estos drenajes van a dar a ríos o presas en donde se riegan con estas aguas negras, hortalizas, verduras, fresas.
Si no se lavan adecuadamente, si no se desinfectan adecuadamente, podemos adquirir nosotros entonces estos agentes de enfermedad por vía oral. Ahí está la puerta oral. Y sobre todo los niños y los adultos mayores y cualquier persona que tenga debilidad es más susceptible de tener finalmente al agente causal del nuevo, que es Shigella, ¿sí? Otra cadena epidemiológica, que es la cadena epidemiológica de E. coli, o 157H7 o 0157H7. Aquí ya no ponemos los nombres, ya sabemos que es el agente. El reservorio es un rumiante que puede estar E. coli en su intestino, pero también en la piel. ¿Cómo llega E. coli a la piel? Se sale, no, sale por heces. Las vacas se echan en los establos lecheros. Normalmente hay una gran cantidad de heces por mal diseño, por un poco adecuado manejo de excretas, y entonces, en el momento en que las vacas se echan, se contaminan, y esto, si hay buenas prácticas de manufactura deficientes, es decir, si no hay buenas prácticas de manufactura o de manejo, mejor dicho en este caso, pues las canales en el momento del sacrificio, o sea, la puerta de salida serían las heces, va a dar la piel. Eso puede ser la fuente de infección o fuente de contaminación. Esta piel, en un mal proceso de faenado, puede contaminar a la canal. Ocurre con la carne de bovino, pero puede ocurrir también con la carne de cerdo o de ave, o con la leche en el momento en que se ordeña, que sería el mecanismo de transmisión, o contaminación cruzada, es decir, esta carne contaminada la picamos en una tabla, y ponemos a cocer la carne, y en esa misma tabla, sin lavar adecuadamente, ni desinfectar, o a través de nuestras manos inclusive, no lavamos la tabla, pero no lavamos las manos, y con esas manos picamos lechuga, queso, qué sé yo, alimento que no se va a someter a cocción, y entonces puede llegar la contaminación, que esto es a lo que se refiere con contaminación cruzada. Estos son de los agentes de enfermedad que son fáciles de diseminar y transmitir, ¿sí? Y entonces la ingesta de carne mal cocida, porque el proceso de cocción no fue adecuado, o carne literalmente cruda, cuando a veces se prepara como carne tártara que está cocida en limón. El limón no cuece la carne, realmente le da sabor y transforma un poco superficialmente sus características organolépticas o sensoriales, pero en sí no produce una desinfección en lo absoluto. E. coli, ¿qué le pasa a E. coli con el jugo de limón? Pues se sazona, pero no se muere, ¿sí? Entonces, ni la cebolla, ni la salsa de tabasco, ni ningún otro tipo de salsa afecta en un mínimo a E. coli. Sobrevive y ya está sazonada, sabe más rica, y no la comemos, ¿sí? La leche, pues no pasteurizada, quesos no pasteurizados, productos que están contaminados por contaminación cruzada, en el momento en que los comemos, sin ningún otro proceso térmico o higienización del producto, pues llegamos a enfermarnos, y se enferma entonces un ser humano a partir de esto. E. coli o 157H7 es una de las cepas más patógenas, con un mayor severidad en cuanto a su eh, patogenicidad. Por lo tanto, es de las que más nos preocupa. Vamos a ver, hay unas enteropatógenas, vamos a ver que se clasifican en 6 grupos y por qué. Simplemente ahorita quedémonos con esto. Y bueno, creo que ahora no lo hice tan largo como la última vez, más de cerca de 40 minutos. Bueno, pues les agradezco mucho. Sí, he estado leyendo sus comentarios. El video que grabé directamente de YouTube y sin presentación fue pésimo. Me pusieron hasta manita de no me gusta. A mí tampoco. Está espantoso. Pero bueno, el tema permitía hacer este experimento y quiero hacer algunos experimentos. Eh, ya no estoy experimentando tanto. Creo que esto está funcionando más o menos bien. También me comentaban que por qué 3 veces si la clase era 2 a la semana. Bueno, esto es para no hacer tan pesadas las sesiones, tenemos el tiempo suficiente. Lo más probable es que si nos extendemos, nos tengamos que extender a más del 15 de junio por las condiciones. Ustedes ya lo vieron, el semáforo sigue en rojo en la ciudad y va a seguir en rojo durante mucho tiempo. Un gato quiere salir acá.
cámara, pero no se acerca. Entonces, bueno, vamos a seguir con estas clases, con estos temas. 3 veces a la semana creo que está bien. No les estoy pidiendo que se conecten en el horario de clases. Entiendo, muchos me lo han expresado. Compiten en casa por el internet, por el equipo, y pues les toca a medianoche. Entonces es más fácil que vean estos videos a medianoche a que digan, chino, no me puedo conectar a las 11 a la clase durante 3 horas. 3 horas de clase en línea es mortal. Hasta yo me voy a dormir. Entonces, no vamos a hacer eso. Vamos a tener sesiones My Light, lo más que me tardó de 52 minutos en el video anterior, pero no llegar ahorita, sigo hablando. Pero por eso se lo estoy presentando 3 días a la semana. Les estoy poniendo fecha de entrega. Si este video, por ejemplo, sale hoy lunes, la fecha de entrega va a ser el miércoles. ¿Esto para qué? Simplemente es un mecanismo de presión para que ustedes digan, chinta, tengo que entregar, para que no se les junte con el otro. No tienen internet más que un día a la semana y ese día se van a chutar los 3 videos y las tareas las van a hacer a lo largo de la semana hasta que les vuelva a tocar, las van a subir. No importa. No se preocupen, por favor. Se los pusimos en el primer comunicado. No hay, o sea, somos empáticos con ustedes. Soy empático, no quiero, por supuesto, a nadie afectar y no lo entregaste, te voy a bajar puntos. En el esquema original se habíamos dicho que la oportunidad de la tarea, de la entrega de la tarea era muy importante. Sigue siendo importante porque ustedes tienen la continuidad y no se les acumulan los temas y es más fácil ir asimilando todo poco a poco. Pero si no se puede, no se puede. Punto. Si ustedes tienen internet solamente una vez cada 8 días o solamente en 3 de la mañana o no sé, está bien. Es que no entregué la tarea a tiempo, no pasa nada. Por favor. Voy a seguir marcando las fechas de entrega simplemente para que ustedes sepan para cuándo eran y que no se les junten muchas. La tarea sigue siendo el elemento principal con el cual los voy a evaluar. ¿Sí? Vamos a tener que tener evaluaciones. Yo pensaba que fueran en la facultad, ya lo estoy viendo muy complicado. Vamos a buscar la forma en que sean evaluaciones ni siquiera en línea, para que no haya estrés de que no me pude conectar y me botó y la plataforma, sino yo durante muchos años he aplicado evaluaciones a domicilio. Les mando un cuestionario personal. Ahí sí tienen una fecha de entrega. Con todos estos considerando, muy probablemente la fecha de entrega sea 3 días o 4 días. La voy a dejar, por ejemplo, un miércoles para que lo entreguen un lunes. Y ya, pero esos cuestionarios no cuentan tanto para la evaluación como lo cuentan las tareas. Y la principal evaluación es la entrega de tareas. No dejen que se les junten en la medida de sus posibilidades. Y si se atrasan, no hay problema. Sé que hay condiciones extraordinarias que no son favorables para nadie y que, pues aún así están ustedes aquí. Y yo se los agradezco infinitamente. Qué bueno que puedan seguir tomando sus clases como sea. Qué bueno que puedan seguir entregando sus tareas como sea. Por favor, no dejen de entregarlas, no dejen que se las junten, pero si se atrasan, no pasa nada. No les voy a bajar puntos, no les voy a castigar, no les voy a dejar de hablar, no les voy a sacar la lengua, no hay problema. No hay problema, por favor. Sigan cumpliendo en la medida de sus posibilidades. Y había algún otro mensaje que ya olvidé. El video fue malo, las tareas se pueden entregar después, no pasa nada. Ya me acordaré. En fin, bueno, les mando un abrazo cariñoso. Los extraño. No es lo mismo, aquí estoy hablando solo, rodeado de gatos que me escuchan y a veces se interesan y vienen a oír. Yo espero que ustedes estén interesados y que no desde hace rato hayan apagado. Lo pudieron haber hecho, no pasa nada. Un abrazo afectuoso para ustedes y seguimos en comunicación. Chao.